Yo sé que cada día y sé que cada noche, cuando compruebas que tu cielo sigue siendo tan pequeño y fraccionado, sonríes porque triunfas. Y sé también que a veces, cuando los muros y los techos te golpean la cara, de pronto sientes frío. Y pasan los fantasmas cadavéricos y te vomitan en la cara. Y tienes todos los gorriones y los amaneceres posteriores, aunque hoy el sol te duela. Patricia Machado. Buenos días todas, todos y todes quienes nos acompañan el día de hoy de manera virtual en la presentación de la recomendación 050607 del 2021 relativas a las muertes por feminicidio en el reclusorio preventivo Varonil Norte, la omisión en el deber de cuidado que dio como resultado la violación al derecho a la vida de una persona privada de la libertad y la omisión en el deber de cuidado que dio como resultado la muerte violenta de 2 personas privadas de la libertad respectivamente. Saludo respetuosamente a las víctimas indirectas y familiares presentes, dentro de las que menciono expresamente a Leslie Gabriela Castillo Garcés y sus familiares que se encuentran aquí el día de hoy. También doy la bienvenida a las personas que siguen el presente acto vía remota, así como a los integrantes del consejo de esta comisión, José Alfonso Bouzas, Cristian José Rojas, Genoveva Ronald Dávila y Rosalinda Salinas Durán. Las recomendaciones 05, 06 y 07 están motivadas por hechos sucedidos en el contexto de la privación de la libertad en instalaciones del sistema penitenciario de la Ciudad de México, en específico en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla. Los instrumentos recomendatorios reúnen a un total de 4 víctimas directas, una de ellas en el ejercicio del derecho de visita y 3 de ellas privadas de la libertad, así como a 6 víctimas indirectas afectadas por los hechos padecidos por las primeras. Tal como ha sido narrado en los hechos por el segundo visitador general de esta comisión, la pérdida de la vida de 4 víctimas en sus circunstancias diferenciadas, feminicidios de una visita al interior del reclusorio, accidente con motivo de actividades para ganarse un sustento y muertes violentas en reclusorio, corresponden en síntesis a 2 aspectos constantemente reiterados por este organismo en instrumentos recomendatorios previos. En primer lugar, el incumplimiento en el deber del cuidado de las instituciones penitenciarias respecto de las personas privadas de libertad y quienes las visitan. Sumado a ello, las recomendaciones colocan en el centro un segundo aspecto, la problematización respecto a la falta de garantía del derecho a la reinserción social. En cuanto al primer aspecto, la falta de cuidado, es preciso insistir que las violaciones al derecho a la vida por omisiones en un contexto en que el Estado tiene una obligación reforzada de cuidado por ser personas que están bajo su custodia, constituye una violación grave de derechos humanos. Derivado de lo anterior, la política penitenciaria implementada por las autoridades y materializada en sus instalaciones debe de contar con la capacidad de dar cuenta de los hechos específicos que llevaron a la pérdida de la vida de las personas en sus instalaciones. Si bien es cierto que con motivo de las investigaciones las autoridades han cumplido con su obligación de rendir informes para la determinación de las violaciones a derechos humanos en los instrumentos recomendatorios, es cierto también que éstas nos dan cuenta de los procesos y dinámicas que intervinieron en los resultados fatales, sino que se limitan a describir los hechos. Esta comisión reconoce que existen causas estructurales que explican las fallas en el sistema. Sin embargo, resulta fundamental y necesario que además de las causas estructurales, las autoridades expliquen de manera particular y específica el nexo entre las causas y los resultados que dieron origen a la violación al derecho a la vida de las víctimas de estas recomendaciones.
Resulta importante mencionar que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es testigo de los avances de la colaboración y de la voluntad de las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México para atender las obligaciones en materia de derechos humanos de las autoridades del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Por esa razón, considera que en la medida que se documenten las razones en concreto de las fallas y actuar negligente, que tuvo por efecto la pérdida de la vida de 4 personas, se estará mejorando las condiciones para garantizar la no repetición de los hechos, como lo es lo que se documenta en estos instrumentos recomendatorios hoy expuestos. De manera clara sostengo, esta forma limitada de rendir cuentas debe de llegar a su fin. Sirva para explicar tal necesidad el hecho de que si nuestros hijos o hijas o cualquier familiar bajo los cuidados de alguien, incluido el Estado, sufriera una caída que le lesiona, por poner un ejemplo, esperaríamos conocer los elementos de modo, tiempo y lugar que condujeron al resultado, de modo que podamos estar seguros de que no existió intencionalidad alguna para hacerles daño, que hay mecanismos de prevención y que por tanto la confianza se encuentra establecida y es actual. De forma análoga, en tanto los centros penitenciarios son garantes de la seguridad personal de quienes en ellos habitan, tales instituciones deben de estar diseñadas para recabar información concreta que permita rendir cuentas sobre los hechos y además eliminar todo vacío informativo que pudiera permitir justificar activa o pasivamente cualquier arbitrariedad o discrecionalidad que tenga por efecto a su vez descuidar a las personas. En un segundo aspecto, relacionado con la necesidad y obligación de rendición de cuentas de todas las autoridades para la eliminación de una conducta arbitraria o discrecional que afecte la esfera de los derechos de las personas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que las personas privadas de la libertad constituyen uno de los colectivos que se encuentran en una de las situaciones de mayor vulnerabilidad frente a actos de corrupción, entendida esta como un fenómeno caracterizado por el abuso o desviación del poder encomendado que desplaza el interés público, daña la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y afecta el acceso a los derechos humanos. Entendido así los efectos de la corrupción, la Comisión Interamericana ha establecido como uno de los problemas más graves y extendidos en la región la falta de transparencia en la gestión penitenciaria, donde los centros de privación de libertad son ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización en lo que impera la arbitrariedad y la violencia. En este sentido, ha analizado algunos fenómenos al interior de los centros penitenciarios, lo que han vinculado con una corrupción a la luz de temáticas como el autogobierno, la falta de transparencia en el manejo de recursos y las afectaciones desproporcionadas respecto al personal en situación especial de riesgo que se encuentre privado de su libertad. Asimismo, ha referido que este fenómeno se manifiesta de diversas formas, según sea el contexto específico de que se trate, por lo que es deber del Estado investigar debidamente los hechos ocurridos dentro de las prisiones y dar datos de estos para vincularlos con los resultados, especialmente si son fatales. De igual manera, advirtió que la situación descrita afecta la posibilidad de los internos tengan el acceso al derecho a la reinserción social, lo que lleva a desarrollar este segundo aspecto reiterado por la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad en otros instrumentos recomendatorios. No puede dejarse a un lado que las autoridades penitenciarias deben dejar de disposición a las personas privadas de la libertad los medios para la efectiva reinserción social, dentro de los que se encuentra la posibilidad de ejercer derechos sociales como la educación, el trabajo, la salud, entre otros. Al respecto de este segundo punto, no puede desestimarse que tanto las visitas a los internos por parte de sus familiares y conocidos, como el ejercicio al derecho al trabajo que permita generar los recursos para solventar sus necesidades y contribuir a las de su familia, así como la equiparación de los centros penitenciarios como vivienda temporal de las personas y el acceso de salud en su modalidad preventiva y de atención inmediata, forman parte del núcleo mismo de la reinserción social como derecho a las personas privadas de la libertad. Por esa razón, el ejercicio de tales derechos, salud, trabajo, educación, vivienda, entre otros,
deben estar disponibles, ser accesibles, de calidad, adaptables y aceptables, y sobre todo deben de poder ejercer sin violencia bajo el amparo de la autoridad penitenciaria. Esta perspectiva debe de ser analizada en términos de los componentes para la satisfacción del derecho a la reinserción social. Habiendo documentado e investigado los hechos sucedidos a los que se ha hecho referencia, así como su afectación a las víctimas directas e indirectas reconocidas en estos tres instrumentos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirige la recomendación 050607 del 2021 a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y establece como puntos recomendatorios los siguientes. Primero, en el caso de la víctima de feminicidio, en el contexto del ejercicio del derecho a la visita al centro penitenciario, la subsecretaría revisará y en su caso fortalecerá el instructivo de acceso a los centros de reclusión de la Ciudad de México y la normatividad interna que corresponda con la final de que las medidas que se implementan al interior de los centros penitenciarios aseguren las visitas familiares que efectúen en las áreas y horarios establecidos para tal fin. Segundo, para las 4 víctimas reconocidas por los 3 instrumentos recomendatorios emitidos el día de hoy, la subsecretaría realizará las acciones necesarias dentro de su competencia para coadyuvar a la inscripción de las víctimas directas y las víctimas indirectas en el registro de víctimas de la Ciudad de México bajo el principio de máxima protección, debida diligencia y no victimización secundaria. Tercero, la subsecretaría emitirá un reconocimiento de responsabilidad por escrito dirigido a las víctimas indirectas de manera individualizada, en el que se dará cuenta de la omisión en el deber de cuidado que dio como resultado la violación al derecho a la vida de las víctimas directas. Cuarto, la subsecretaría informará y documentará, de ser el caso, los procedimientos administrativos o penales que hubieran iniciado en contra de las personas servidoras públicas de esa dependencia por los hechos documentados en los 3 instrumentos recomendatorios, así como el estado que guardan. Dará vista a las autoridades revisoras competentes de los casos en los que resulte procedente iniciar una investigación o incluso de aquellos que por omisiones hayan prescrito. Adoptará el contenido de la presente recomendación a las autoridades que estén integrando, aportará el contenido de la presente recomendación a las autoridades que estén integrando las investigaciones. En estos momentos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México está haciendo entrega de las recomendaciones 050607 del 2021 a las autoridades responsables. A partir de ahora, esta comisión dará seguimiento puntual con la expectativa de su aceptación. Agradezco al personal de la comisión que, bajo la coordinación de la Segunda Visitaduría General, llevó a cabo la investigación y determinación de las violaciones a los derechos humanos que motivan las 3 recomendaciones presentadas el día de hoy. Mi reconocimiento a otras áreas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que hacen posible este trabajo, en particular la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, la Dirección de Atención Psicosocial, la Dirección Ejecutiva de Promoción de Agendas en Derechos Humanos y la Dirección General de Administración. Agradezco nuevamente la presencia de ustedes y la confianza que han tenido al momento con esta comisión y les invito a seguir con nosotros en el seguimiento de la presente recomendación. Muchas gracias.